¿Te has preguntado alguna vez qué hizo Jesús entre su muerte y su resurrección? Este enigma ha intrigado a muchos. Acompáñanos a descubrirlo y asegúrate de darle un me gusta al vídeo y seguir a Momentos Celestiales para más contenido revelador. Los relatos de la crucifixión de Jesús, que son comunes en los 4 evangelios, ponen en relieve la humanidad y la divinidad de Jesús en los momentos finales de su vida terrenal. Un aspecto que merece atención es la conexión entre su muerte y la tradición judía de la resurrección. Para los judíos de la época, la creencia en la resurrección de los muertos se afianzaba en el contexto de las promesas de Dios y los relatos de los profetas. Esa es una de las razones por las cuales, al hablar de lo que sucedió después de su muerte, es crucial considerar también la figura de Jesús como el Mesías prometido. Los evangelios, aunque no detallan explícitamente lo que ocurrió durante esos 3 días, sí presentan un marco teológico que permite inferir ciertos eventos. Además de las palabras que Jesús pronunció en la cruz y su descenso a los lugares de los muertos, existe una rica herencia de la tradición rabínica que se puede entrelazar con estas narrativas. En este sentido, Jesús, al morir, se convierte en el nuevo paradigma de la esperanza resucitadora, transformando una muerte sin sentido en un acto de salvación. Es importante considerar que, aunque se registran eventos que transcurren en la tierra, hay un diálogo significativo que ocurre entre el cielo y la tierra. La figura de Jesús también está profundamente conectada con las promesas del Antiguo Testamento. En los días previos a la crucifixión, vemos cómo Jesús se refiere a su muerte en términos que remiten a la historia del pueblo de Israel y su salvación, lo que indica que su sacrificio ya estaba predestinado. Los profetas anunciaron la redención, y Jesús no solo cumplió con estas profecías, sino que, por medio de su muerte, concretó una promesa de liberación y vida eterna que iba mucho más allá de lo que los discípulos podían comprender en ese momento. La interrogante de a dónde fue Jesús después de su muerte también se complementa con el entendimiento de la ubicación y estado de los justos antes de la venida del Mesías. La comprensión judía de la era del Mesías incluía la idea de que, una vez que el Mesías llegara, aquellos que habían vivido fielmente recibirían la recompensa de la vida eterna. Jesús, al descender a los infiernos, no solo realiza un acto de proclamación, sino que también establece un camino hacia la reconciliación para aquellos que vivieron en la esperanza sin conocerlo. Además, la importancia de la conexión con aquellos que habían fallecido antes de la cruz se puede ver en las parábolas de Jesús sobre el reino de los cielos, donde hizo hincapié en que la salvación no se limitaba a la vida terrenal. Su mensaje de amor y perdón abarcó tanto a los que estaban vivos como a los que habían muerto. Así, se crea un sentido de unidad entre todos los creyentes a través del tiempo. El hecho de que Jesús proclamara la victoria sobre la muerte en esos 3 días es fundamental no solo para la fe cristiana, sino también para comprender el impacto de su vida y enseñanza en toda la historia de la salvación. Este aspecto sostiene una narrativa de esperanza que se expande más allá de la muerte, entrelazando la misión redentora de Cristo con la historia de la humanidad en su búsqueda de conexión con lo divino. La resurrección de Jesús se convierte así en el sello y la confirmación de que el amor de Dios es más poderoso que la muerte misma. Sin embargo, la búsqueda del significado del destino de Jesús durante esos 3 días también nos lleva a considerar la posibilidad de la existencia de un paralelismo entre la narrativa cristiana y las creencias de culturas antiguas sobre el inframundo y la vida después de la muerte. El concepto de un viaje al más allá no es exclusivo del cristianismo. En muchas tradiciones religiosas, se cree que los héroes y los dioses deben descender al inframundo para enfrentar pruebas, ganar conocimiento o liberar a las almas. En la mitología griega, por ejemplo, los héroes como Orfeo atraviesan el Hades en busca de sus amores perdidos. Esta narrativa refleja una lucha entre la vida y la muerte, así como la esperanza de redención y reunificación. En este contexto, podemos vislumbrar la significación de la misión de Jesús durante esos 3 días, no solo como una travesía de liberación, sino como un acto lleno de simbolismo en un marco más amplio que comprende la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, lo divino y lo infernal. El pasaje de 1 Pedro 3, que menciona la proclamación a los espíritus encarcelados, sugiere un intento de Jesús de penetrar el velo del Hades, para llevar la luz de su mensaje a aquellos que, durante su vida terrenal, estuvieron en desobediencia o ignorancia de la verdad divina. Este acto no solo va dirigido a los pecadores humanos, sino también a aquellas entidades espirituales que transgredieron las leyes divinas.
La gestualidad de descender al Hades se presenta como un contraataque simbólico al dominio del pecado y la muerte, desafiando la narrativa del miedo y la desesperanza que rodea a la muerte en muchas culturas. Otra perspectiva fascinante es la idea de que, al utilizar estos días para visitar el inframundo, Jesús también abrazó su humanidad de forma completa. Enfrentar la muerte y el reino de los muertos no es una mera victoria sobre lo infernal, sino una respuesta redentora hacia el sufrimiento humano. Este viaje pudo haber estado cargado de encuentros místicos y transformadores, donde Jesús no solo proclamó victoria, sino que también ofreció una esperanza renovada a las almas que esperaban el cumplimiento de la promesa de salvación. La noción de la salvación universal, aunque controvertida, encuentra espacio en esta narrativa. ¿No es posible que Jesús, en su poder y compasión, haya extendido una oportunidad a aquellos que cayeron antes de su sacrificio? En algunas tradiciones, esta idea se celebra a través de la figura de Cristo como el reconciliador, quien no solo salva a quienes creen en Él, sino también a aquellos que, por diversas circunstancias, no tuvieron la oportunidad de conocerlo en vida. Además, el infierno, simbolizado por el Hades, no solo es visto como un lugar de castigo, sino también como un estado donde se experimenta la privación de la presencia de Dios. Este contexto puede ayudar a entender la importancia de la misión de Jesús. Al descender, Él busca llenar esos vacíos espirituales, ofreciendo la promesa de redención y una nueva vida. Esto resuena profundamente con la doctrina del amor universal de Dios. Así, los días de oscuridad se convierten en un preámbulo no solo a la resurrección, sino a la revelación de la profundidad de la misión redentora de Jesús. En cada rincón del corazón humano puede haber ecos de ese viaje, una travesía que no se limita al tiempo y espacio, sino que trasciende los límites de la experiencia humana, uniendo todas las almas en su búsqueda de la luz eterna. Uno de los aspectos fascinantes del mensaje de esperanza que vemos en la conversación de Jesús con el ladrón es la profundidad teológica que encierra ese breve intercambio. La respuesta de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, no solo ofrece consuelo a un hombre que se encontraba en las últimas horas de su vida, sino que también implica un aspecto importante sobre la naturaleza de la vida después de la muerte y el plan de salvación. Este momento es esencial para comprender cómo Jesús, incluso en su agonía, ofreció redención. El paraíso, como se menciona en este pasaje, ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia de la teología cristiana. En la tradición judía, se creía en la existencia de un lugar de descanso para los justos, un espacio intermedio entre esta vida y la eternidad. En el contexto del sacrificio de Jesús, el hecho de que Él finalmente acuda a este lugar de dicha implica que su misión de redención no solo abarcaba a los vivientes, sino que también se extendía a aquellos que habían muerto antes de su venida. Esto plantea una importante reflexión sobre la promesa de redención. La Iglesia primitiva vivió con una expectativa de que todos los que se habían mantenido fieles a Dios a lo largo de la historia de la humanidad tendrían la oportunidad de ser reconciliados con Él. Abraham, Moisés, David y todos los profetas fueron figuras de fe que miraron hacia la promesa que se cumpliría a través de Cristo. Este encuentro en el paraíso no es meramente un acto de compasión hacia un criminal arrepentido, sino un cumplimiento del propósito divino que se había gestado desde tiempos antiguos. Además, el hecho de que Jesús le haya prometido al ladrón que hoy estaría con él en el paraíso resalta la inmediatez de la salvación. No hay un periodo de espera, no hay un largo proceso de purificación, más bien, la fe directa en Jesús resulta en un acceso instantáneo a la vida eterna. Esto contradice la visión de muchos que piensan que deben ganar su salvación a través de obras o rituales. En cambio, la parábola ilustra que la fe y el reconocimiento de la divinidad de Jesús es suficiente para recibir benedicciones inmediatas. En este sentido, también es clave mencionar que el ladrón no tuvo la oportunidad de hacer nada que pudiera haberlo calificado para recibir la salvación. No hubo tiempo para rituales de arrepentimiento tradicionales, ni para actos de justicia que pudieran compensar sus pecados, simplemente se dirigió a Jesús con un corazón sincero, y esa fe fue suficiente. Este mensaje resuena profundamente con la doctrina central del cristianismo: la gracia es un regalo inmerecido. Mientras Jesús se dirigía al paraíso, cabe preguntarse cómo se vivieron esos momentos en este lugar. La tradición cristiana sostiene que el paraíso era un lugar de comunión con Dios, donde las almas de los justos experimentaban la plenitud de su presencia.
Esto ofrece una perspectiva revolucionaria sobre la espera de la resurrección final, ya que insinúa que la conciencia y la relación con Dios continúan incluso después de la muerte física. La conversación entre Jesús y el ladrón se convierte, por tanto, en un símbolo poderoso de esperanza y redención que trasciende el tiempo. Refleja el amor incondicional de Dios, que busca a aquellos que se arrepienten, sin importar cuán lejos hayan caído en su vida. Así, podemos entender que, aunque la muerte llegó a la vida de Jesús, no fue el final de su misión, sino una transición hacia la glorificación y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la salvación. El apóstol Pedro también menciona en 1 Pedro 3, 18-20 que, después de su muerte, Jesús, en espíritu, fue a hacer una proclamación a los espíritus encarcelados. Este versículo ha generado diversas interpretaciones, y es crucial entender el contexto en el cual fue escrito para profundizar en el significado de este evento trascendental. La Biblia nos dice que Jesús fue poner a muerte en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto sugiere que, a pesar de su muerte física, su esencia divina y su autoridad permanecieron intactas. El pasaje continúa mencionando que, después de ser vivificado, Jesús fue y hizo proclamación a los espíritus encarcelados. La referencia a estos espíritus puede apuntar a un grupo específico que quedó fuera de la gracia de Dios, aquellos que, como se menciona en el libro de Génesis, se rebelaron en los días de Noé. Esta interpretación implica que Jesús se dirigió a ellos en el lugar de su castigo, lo que indica que su redención no estaba destinada a esos que desobedecieron en el pasado, sino que fue un anuncio del cumplimiento de su misión. La proclamación que realizara Jesús en esa dimensión espiritual puede ser vista como un acto de justicia divina. Estos espíritus, quienes habían permanecido en un estado de espera y desesperación, ahora recibe la declaración de que el tiempo de redención y juicio ha llegado. A través de su sacrificio en la cruz, Él había vencido al pecado y a la muerte, y ahora declaraba su triunfo sobre todas las fuerzas que se habían opuesto a Él desde el principio de los tiempos. Es relevante considerar que esta proclamación no debe ser confundida con un mensaje de salvación. La lucha de Jesús no era por los ángeles caídos, quienes ya habían tomado su decisión al rebelarse contra Dios. Más bien, su proclamación podría interpretarse como una declaración de victoria. En otros pasajes del Nuevo Testamento, se comunica que Cristo tiene la autoridad suprema sobre todos los poderes, autoridades y fuerzas espirituales. La confrontación con los espíritus encarcelados alude a este principio, mostrando que incluso en su estado de muerte, su poder no había disminuido. Dicho esto, es fascinante considerar cómo el viaje que Jesús emprende durante esos 3 días cambia nuestra percepción de la salvación y el juicio. Su visita a los espíritus encarcelados no solo resalta la profundidad de su sacrificio, sino también su compasión por la humanidad. Si bien había cruzado de la muerte a la vida, su misión no se limitó a los que permanecieron en la tierra. Fue un acto decisivo que abarcó tanto dimensiones visibles como invisibles de la existencia. Esto contribuye a una mayor comprensión de la obra redentora de Cristo, no solo hacia la humanidad, sino también en el ámbito espiritual. Como se enfatiza en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y espíritus malignos. La proclamación de Jesús puede ser vista como una afirmación de su autoridad sobre todos ellos, reafirmando que toda la creación debe reconocer su soberanía. En síntesis, el pasaje de 1 Pedro nos revela una parte invisible pero crucial del destino de la humanidad y de todo ser espiritual. Al hacer una proclamación a aquellos espíritus encarcelados, Jesús no solo afirma su victoria sobre el pecado y la muerte, sino que también establece el fundamento para la comprensión del amor y la justicia divina. Su sacrificio en la cruz no se limitó a un acto de salvación temporal, resonó en toda la existencia, desafiando no solo a los hombres, sino a todas las criaturas espirituales. En la narrativa de la redención, la ascensión de Jesús es un momento culminante que encapsula no solo su victoria sobre la muerte, sino también el cumplimiento de las profecías y la conclusión de su misión terrenal. Este fenómeno no es solo un evento aislado, es el punto culminante de un relato mucho más amplio que se inicia con su encarnación, continúa a través de sus milagros y enseñanzas, y finalmente se despliega en su sacrificio en la cruz. Al abordar el tema de la ascensión, es imperativo considerar sus implicaciones teológicas y su relevancia para los creyentes. La ascensión de Jesús, descrita en Hechos 1, 9-11, no es simplemente un acto de elevarse físicamente al cielo,
sino que simboliza el retorno del Hijo al lugar que le corresponde en la gloria celestial, al lado del Padre. Este evento es acompañado por la promesa de su retorno. Los ángeles que aparecen en ese momento son claros: este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, volverá de la misma manera en que le han visto ir al cielo. Esta anticipación del regreso de Jesús no solo alimenta la esperanza cristiana, sino que también establece un marco dentro del cual entender su legado. Jesús, al ascender, asegura que sus seguidores no se quedarán huérfanos. En Juan 14, 16-18, promete enviar al Consolador, el Espíritu Santo, quien guiará, empoderará y recordará a los creyentes todo lo que él enseñó. Así, la causa del reino de Dios se extendió a través de sus discípulos, quienes fueron llenos del Espíritu y enviados al mundo a compartir el mensaje de salvación. Este cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo es fundamental, ya que no solo refuerza la presencia de Cristo con su Iglesia, sino que también habilita a los creyentes para llevar a cabo la gran comisión. La ascensión también es significativa en cuanto a la autoridad que Jesús tiene. Al retornar al cielo, toma su lugar en el trono junto a Dios, cumpliendo la profecía de Daniel 7, 13-14, donde se describe a un Hijo de Hombre, recibido en gloria y con autoridad sobre todas las naciones. Esto establece el hecho de que, desde su ascensión, Él reina sobre la creación, y su autoridad es universal. Este aspecto es vital para los cristianos, ya que reafirma que, aunque enfrentan dificultades y persecuciones, hay un Rey soberano que está en control de la historia. En el contexto de la redención, la obra de Jesús no solo se limita a su sacrificio en la cruz. La ascensión refuerza que la redención es un proceso que involucra la muerte, la resurrección, por último, su glorificación en el cielo. Este proceso es lo que permite que los creyentes tengan la certeza de su relación restaurada con Dios. Al aceptar a Cristo, cada creyente es también llamado a ser parte de esa cadena redentora, uniendo su vida a la obra de Jesús y a su mensaje de esperanza y salvación. Este viaje desde la cruz hasta la ascensión es un recordatorio poderoso de que la muerte no tiene la última palabra. Jesús triunfó sobre la muerte, al ascender, no solo preparó un lugar para sus seguidores, sino que dejó en claro que su obra de redención es accesible para todos aquellos que crean en Él. Por lo tanto, cada paso en este proceso de redención es un testimonio del amor inquebrantable de Dios y su deseo de restaurar la humanidad a su estado original de comunión con Él.